como ente esté dividido según sus funciones. Y este principal aporte de la ilustración va a pegar en gran parte del mundo occidental, principalmente en Europa primero y después como en quienes heredamos esa organización, esa cultura, y se va a hacer presente en Chile desde su organización primera. Entonces, les pregunto, y alguien que me diga rápidamente por micrófono cuáles son los poderes del Estado, cuáles son las funciones. ¿Se acuerdan? El ejecutivo, legislativo y judicial. Ya, perfecto. Y judicial. Y si consideramos que hay tres partes del Estado, entendemos también que estas tres partes recurren a tres principales instituciones, ¿sí?, que las representan, ¿cierto? Y en cuanto al Ejecutivo, en nuestro caso, en el caso de nuestra tradición política, viene a ser el presidente en cuanto al Ejecutivo, ¿sí? La figura del presidente o la presidenta, ¿sí? Y principalmente el Ejecutivo en esta Constitución tiene grandes atribuciones en función de lo que ha sido y en otras constituciones de nuestra historia. Igual, principalmente siempre cuando hay un cambio constitucional en Chile, tiende a ser que son muy presidencialistas, sobre todo por lo que fue el antecedente del parlamentarismo chileno entre 1891 y el 25, y 1925. ¿Sí? El, el presidente, en cuanto a la parte ejecutiva, va a verse representado por distintos componentes, no solamente por... El presidente va a ser la cabeza de todo esto, pero también tenemos a los ministros, que son elegidos por el presidente o la presidenta, son personas de confianza según una temática que conozcan, que puedan administrar, ¿sí? Eh, tenemos a los intendentes o a las intendentas, que son principalmente representantes del Ejecutivo que se van a ir, eh, que van a ser la cabeza y la principal institución en regiones, ¿sí? Está la Intendencia de la región metropolitana, la Intendencia de la quinta región costa y de la quinta región interior, el Intendente de la región de los ríos, así, ¿sí? Son representantes del Ejecutivo en nuestras distintas zonas administrativas. Y por último, los gobernadores. Los gobernadores tienen que ver con lo que son las provincias, ¿sí? Esos son como los principales como representantes del Ejecutivo en Chile. Hay dos funciones, que es el tema de la planificación, principalmente lo que tiene que ver ya con el tema más estructural del Estado, ¿sí? Y la parte más administrativa que tiene que ver con el hacer cumplir las leyes y principalmente eso, o sea, regular el tema del orden público, todo eso ya es un tema más administrativo. Por eso, ¿se acuerdan? En un momento yo les dije que hay que distinguir entre lo que es el Estado y lo que es el gobierno, porque muchas veces como que dicen, no, esto es culpa del Estado, o sea, muchas veces las cosas tienen que ver con las decisiones que toman quienes están en el poder, ¿sí? Y si estamos hablando netamente del Ejecutivo, nos referimos al gobierno, ¿sí? Más que al Estado en sí. El Estado es la macroestructura que está compuesta y está dividida en tres, ¿sí? Ahora bien, en su libro, que sería bueno que después de la clase le dieran una pequeña lectura, o si la hubiesen dado antes también, también habría sido bueno. Hay una fuente bastante interesante respecto a si existen como la división de los poderes del Estado como tal o no. Ahí habla de que el Estado en sí tiene un puro poder, o sea, independiente de qué función sea, el poder coercitivo, todo ese poder como estructura lo tiene cada una de esas partes. Entonces, como que
es buena esa fuente que tienen en el libro y que sería bueno que la revisaran después. En, en cuanto a los requisitos para ser presidente o presidenta o presidente, bien digo, eh, principalmente se remiten a ser nacionalidad chilena, tener derecho a sufragio y tener cumplido 35 años de edad. ¿Alguien sabe cómo se puede perder el derecho a sufragio principalmente? ¿O alguna razón por la cual uno pueda perder el derecho a sufragio? Delitos, ¿Delitos? ¿Qué tipo de delitos? no sé, estar en Ya, la cárcel, pues, pero graves, no como una multa o no sé, algo, no sé, un hurto. ya lo que se conocen como más bien como delitos más que faltas, ¿sí? Bien. O sea, podría ser candidato a presidente alguien, no sé, a ver, que lo acusen de una falta por porte de bengalas en un estadio, por ejemplo. ¿Sí? No habría problema porque no ha tenido no ha cometido un delito como tal. Pero, ¿qué tipo de delitos hacen que uno pierda la calidad de derecho a sufragio? Asesinato y cosas así. Ya, pero nos estamos centrando mucho como en el tipo de delito. Yo quiero más bien como relevarme a aquí hay una pequeña norma en esa condena que tiene que ser, que es elemento para decir que pierde sufragio. Yo por lo que sé, uno así como cuando no hace el servicio militar así, pero porque no quiere, no va, ahí uno pierde ¿Ya? como ese derecho. Ya como una principal rebeldía. Sí. Por no ¿Ya? estar como completamente, ¿cómo se puede decir así? Como no está mentalmente como para hacerlo. Bueno, ¿Cómo? que me acuerdo de que algo habían dicho sobre que no se votaron por delito o por no estar como mentalmente sano, algo así, era algo Ya, como, bien. no me acuerdo. Es otra forma de perder el derecho a sufragio, estar interdicto por demencia. Bien, bien. Eso. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo, ¿Quién, profe, quién es yo? Cristóbal Escudero. Cristóbal. Buen aporte, Cristóbal. Bien. La interdicción por demencia es una de las formas. Profe, y cuando uno se nacionaliza en otro país, Cuando pierde la nacionalidad, sí, ujú, sí, porque en Chile no existe la doble nacionalidad. entonces también aplica al vivir en otro país, que tampoco uno puede votar, po, ¿no? O sea, si usted no se nacionaliza en otro país, puede votar. O sea, por ejemplo, una persona que fue a estudiar a Suecia y le toca y se inscribe en Suecia para votar desde el exterior, podría votar. No así, por ejemplo, una persona que se nacionaliza sueca, que vive allá, que se nacionaliza sueca y por ende quiere votar en el sistema sueco y no en el sistema chileno. Eso ya como que cambia las cosas, pero ahí estamos hablando de nacionalidad más que como del derecho a sufragio en sí. El elemento que está en cuestión y al cual me refiero es la pena aflictiva, ¿sí? Que tiene que ver con 3 años y un día. Todos los delitos que no correspondan a penas aflictivas, principalmente a menores a 3 años y un día, ¿sí? No sé, 765 días en la cárcel, así como que tienen como una duración distinta y son de una calidad distinta, no quitan el derecho. Si uno pasa 3 años y un día o más y es condenado por una pena aflictiva, pasa a perder o sea, el derecho a sufragio, ¿sí? Eh, por eso cuando hay muchas figuras públicas, principalmente, no sé, un diputado o un ex senador, como, no sé, como le pasó a Jaime Orpiz una vez, que él fue una de las primeras personas en ser juzgada por delitos de colusión y de que le pasaron plata a algunas empresas. Eh, la, la principal, el principal elemento al cual querían abordar dentro de su defensa era que no perdiera el tema de la pena aflictiva o que se diera una pena aflictiva porque justamente perdía el derecho a voto. Y si uno pierde el derecho a voto, tampoco puede ser representante. O sea, si yo no tengo derecho a voto, no puedo, si yo no tuviera derecho a votar, tampoco puedo
tengo el derecho de representar a alguien como autoridad. Entonces, si él perdía el tema de la pena aflictiva, si a él le daba una pena aflictiva, él perdía, por ejemplo, para ser electo en algún momento. ¿Sí? Bien. Este elemento es fundamental, el tema del derecho a sufragio, porque lo vamos a analizar después con otro poder del Estado. Ya. El periodo presidencial, ustedes saben, actualmente, ustedes que son jóvenes, nadie vivió principalmente el atentado a las Torres Gemelas, todo del 2002 hacia adelante, la mayoría, gran mayoría. Habrán vivido en su mayoría también este periodo presidencial de 4 años, pero históricamente en Chile partieron siendo de a 5 años con reelección, o sea, hubo gobiernos de 10 años de una misma persona, después se cambiaron a 5 sin reelección, y después 6 sin reelección. Cuando fue la vuelta a la democracia, se acordó un gobierno de 4 años sin posibilidad de reelección, y después hubo 2 gobiernos de 6 años, principalmente Frei y Lagos, y cuando en el gobierno de Bachelet, en el primer gobierno de Bachelet, pasan a ser 4 años sin reelección. Entonces ahí se alternó 4 años Bachelet, 4 años Piñera, 4 años Bachelet y 4 años Piñera, ¿sí? Sin posibilidad de reelección, pero con la capacidad de ser electo a la otra como intermedia, así las elecciones intermedias. ¿Queda claro, cierto? Vamos bien hasta el momento. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Respecto a lo primero, como que dice, cumple funciones de gobierno y jefe de Estado. Una cosa es ser jefe de gobierno en algunos países y otra cosa es ser jefe del Estado. El jefe del Estado es el que representa a la nación como cumbres internacionales y todo eso. Y tiende a pasar que el jefe de gobierno es como el que se centra más como en el Estado más interno y el tema del el orden público. En Chile eso no está dividido. El presidente o la presidenta de la República es jefe de gobierno y de Estado. En otros países, por ejemplo en Italia, en Francia, en España, por ejemplo, el jefe de Estado en España, por ejemplo, es el rey, pero el jefe de gobierno es el primer ministro, que es el que elige, ¿sí? Y así en otras latitudes, principalmente no tan presidencialistas, porque España, por ejemplo, es una monarquía constitucional. Vamos. Entre las atribuciones que tiene el cargo de presidente de la República o presidenta de la República, están muy fuertes en la actual Constitución respecto a cuáles son sus alcances. En este caso, la atribución legislativa es la que le permite a esta persona que ocupa este cargo promulgar las leyes, crear, proponer algunas y, y sancionar también con el veto. Por ejemplo, ahora está muy de moda el tema del veto presidencial, porque hay muchas diferencias entre lo que quiere el Congreso y lo que quiere el gobierno, por lo cual se habla mucho de que no, que el gobierno quiere vetar la propuesta de ley desde el Congreso porque no le gusta. ¿Sí? Hay una capacidad del presidente en ese tema. Por eso hay una sanción, ¿sí? La promulgación y la publicación se refiere, por ejemplo, cuando una ley se aprueba, es quien ocupa el cargo de presidente o presidente de la República quien firma esa ley publicada en el diario oficial. Y una vez que la ley se publica en el diario oficial, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan qué pasa si una ley se publica en el diario oficial? Jóvenes habitantes del siglo XXI. ¿Qué pasa? Pasa a ¿Qué cursar pasa al si... tiro. ¿Cómo? Pasa a cursar al tiro y todos deberían saberse la ley, algo así. Sí, eso. Debería ser conocimiento, es de público conocimiento que existe esa ley. Exacto, muy bien. Es eso. Cuando una ley se aprueba y se firma en el diario oficial, todos por arte de ser ciudadanos de
de esta pequeña franja de tierra, deberían conocerla, ¿sí? Deberían conocer aquella ley. O sea, a los 2 segundos pueden cursarle una multa por eso. Bueno, otra facultad que tiene quien ocupa este cargo, el del presidente de la República o la presidenta, es convocar a los plebiscitos en forma en cuanto a la Constitución lo permita. O sea, no por cualquier tema se van a plebiscito, principalmente por diferencias con el Congreso, o como en el caso reciente, perdón, la tentativa de modificación de la Carta Fundamental, que es la Constitución. Y otra facultad que tiene el presidente o la presidenta es nombrar a voluntad a los ministros o las ministras de Estado, ¿sí? Los secretarios de Estado que, según su dominio, su conocimiento en un tema, son declarados capaces de administrar cierta cartera pública, ¿sí? Principalmente, no sé, es muy común que personas que sean profesores, estén más cercanos como al área de educación. Tiende a pasar. Ahora igual cada vez menos, en verdad. Doctores o doctoras en el área de educación. Lo que es común es que haya un abogado siempre en justicia, porque abogados siempre hasta han sido muchos presidentes al respecto. Pero como, no sé, por ejemplo, personas que sean arquitectas o con conocimiento de construcción, van a vivienda, como es ese tipo de cosas, siempre pasa eso, ¿sí? Los economistas van a economía o hacienda, así. Nadie le dice al presidente a quiénes nombrar, o se supone que nadie lo hace. No le dice el Congreso, no le dice la Corte Suprema, ¿sí? Por ejemplo, si la Corte Suprema se lleva mal con un candidato a ministro, o sea, alguien que dice, no, este parece que es el próximo ministro de Justicia, la Corte Suprema no puede decir, presidente, no elija a ese como ministro de Justicia. No, el presidente o la presidenta quien tiene todo el derecho y su atribución de nombrarlo. Ahora, por ende, por su confianza debería saber si tiene algún problema delictual o no, cosas así, eso ya es un tema administrativo entre ellos. Y les dejo este pequeño párrafo que es el artículo 24, en el cual se consolida el tema de que el presidente es tanto jefe de Estado como jefe de gobierno, ¿sí? O sea, él es el jefe de todos los ministros, pero además es la cabeza de todo el Estado chileno. A eso se refiere. Bien, ¿dudas? ¿Consultas? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Muy rápido, muy lento? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Mal? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Ya. Otra cosa que no incorporé a la presentación, pero creo que igual es bueno que lo sepan. El presidente o la presidenta, quien esté a cargo en este momento, tiene la capacidad de declarar estados de excepción, ¿sí? En el cual se declara que la parte constitucional del país es modificada, en cierta forma, porque hay distintas razones por las cuales el Estado como que las cosas no pueden ser como normales, ¿sí? Como lo que hoy día vivimos, que es un estado de catástrofe, principalmente que como testigos también del terremoto del 2010, por ejemplo, que no fue el último, pero fue uno de los más fuertes, también se declaraba como estado de catástrofe, estado de sitio, justamente porque no había un correcto ni un funcionamiento como cotidiano de las cosas, o sea, como que había que tener mayor atribución por parte del presidente o la presidenta nacional. En ese caso fue el presidente, sí, porque Piñera ahí entró recién. El presidente puede hacer indultos, son en cantidades pequeñas, no puede indultar a cualquiera ni muchos, pero por ciertas razones, por ejemplo, no sé, un enfermo terminal que está en la cárcel, el presidente puede firmar su indulto para que salga de la cárcel y vaya a morir en su casa o en un centro asistencial y no en cárcel. ¿Sí? En relaciones exteriores es principalmente el presidente o la presidenta quien
se hace cargo de eso. O sea, tiene un canciller, pero el canciller le debe una total cuenta al presidente y el presidente puede ir a las cumbres sin mayor problema. Lo que iba a hacer la APEC y todo eso son principales eventos donde asiste quien ocupa el cargo de la presidencia de la República. También en caso de guerra, que no lo hemos vivido ninguno de nosotros, aquí me incluyo, pero sí ha pasado y podría pasar, no sé, está escrito en la Constitución, que en caso de guerra es quien ocupa este cargo, quien ocupa el cargo de presidencia de la República, se queda como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Como por ejemplo lo que ha pasado en Estados Unidos, que cuando se declara estado de guerra, también es el presidente quien es como el general máximo en los consejos de guerra y todo eso, y manda a las tropas y todo eso. Aquí también pasa lo mismo. Y designa y remueve a los jefes de las Fuerzas Armadas y orden pública, y acuerda con el Senado también otros cargos, principalmente Contraloría, ministros de la Corte Suprema, algunos jefes de Fuerza Armada también tienen que estar con acuerdo al Senado. ¿Sí? Esas son como otras atribuciones que tiene quien ocupa el cargo de presidente o presidenta de la República. Así que en el caso de que en el futuro ustedes sean, si se mantiene la Constitución hasta ese momento, tendrán estas atribuciones actuales. En cuanto al poder legislativo, ¿sí? Tenemos otros elementos. El poder legislativo tiende a fiscalizar al Ejecutivo, pero también tiene trabajos por sí solo, ¿sí? O sea, y también fiscaliza al aparato judicial. ¿Se acuerdan que hablábamos de esta triada que se fiscalizaban entre ellos y trataba de evitar que uno tuviera mayor predominio sobre otro? Que en Chile no, en la práctica no pasa mucho porque hay mucha atribución en la figura del Ejecutivo y en el presidente, fundamentalmente. Eh, el, el legislativo tiene varias atribuciones que son no menores. Crea, y no solo crea, también deroga y modifica ciertas leyes existentes, ¿sí? El poder legislativo principalmente se centra en el Congreso Nacional, compuesto por dos cámaras, diputados, diputadas, senadores y senadoras. Va a ser este Congreso el que va a aprobar o no las firmas a pactos internacionales, o los va a rechazar. Y cuando el jefe de Estado, o el presidente o la presidenta, declaran el estado de excepción, el Congreso tiene que decir algo al respecto, o sea, que está de acuerdo, que se va a discutir, como que hay ciertos elementos en los cuales ellos tienen que hacerse presentes para, por ejemplo, alargar el estado de excepción, tiene que haber una aprobación y todo esto, porque justamente este estado de excepción le da poder extraordinario al Ejecutivo, entonces ellos se ven mermados en cuanto a su poder, ¿sí? Y a sus funciones. Principalmente, como introducción, la Cámara de Diputados es bastante más numerosa que los senadores. Se eligen los diputados o las diputadas cada 4 años. Hasta este año, la reelección inmediata era posible, pero ahora hay una ley que se aprobó, ¿sí? Si estamos en lo correcto. Ustedes me podrán confirmar o contradecir. Sí, Respecto a que, gracias, hay cargos que no, personas que se ocupan mucho tiempo ese cargo deberían salir porque ya llevan mucho tiempo, como sale una ley ahora. Entonces, no todos pueden ir a reelección inmediata ahora. La Cámara de Diputados compone comisiones centradas en los ministerios o en las temáticas de los ministerios. Por ejemplo, no sé, hay una comisión de educación o una comisión de salud ahora, funcionando que justamente fiscaliza y acompaña el trabajo de los ministerios en cuestión. Y como vimos en la clase pasada, también la Cámara de Diputados es quienes hacen la citación a los ministros para que rindan cuentas, pero también es quien hace las acusaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros vimos distintos casos en el cual son los diputados y las diputadas quienes acusan y es el Senado quien es el jurado en
Entonces, y la Cámara del Senado, por otro lado, se compone por personas que son elegidas cada 8 años. Las elecciones son diferenciadas, o sea, hay años en que tocan en ciertas regiones y 4 años después van en las otras, ¿sí? Porque son de 8. Entonces, por ejemplo, tiende a coincidir que en Santiago los senadores coinciden con una votación de alcaldes o la de presidentes, pero no en todas las regiones se eligen senadores al mismo tiempo. A eso voy. Por lo mismo que en el caso de los diputados y las diputadas, no pueden ser reelección inmediata ahora porque pasó esta ley, se aprobó. Eh, aquí aquí va con el tema de la pena aflictiva y el derecho a sufragio. Por ejemplo, si una persona sale de la cárcel por cumplir pena aflictiva y quiere votar, quiere restablecer su derecho a sufragio, esperará un tiempo, tiene que escribir una carta formal al Senado para que se tramite su restablecimiento del derecho a sufragio. Principalmente así, si el Senado lo aprueba, podrá participar de las votaciones venideras o no. Hay casos en que, no sé, por ejemplo, una persona que estuvo 15 años por un asesinato grave, o sea, o un múltiple asesinato, y quiere restablecer, el Senado se, se guarda el derecho a admisión, por así decirlo, se reserva ese derecho a poder rechazarlo, ¿sí? Y la persona tendrá que esperar otro trámite, ¿sí? Y también en el Senado se da el tema de las nacionalidades por gracia, o nacionalidades de personas que, no sé, han vivido cierta cantidad de años, eh, principalmente, y son personas gratas, ¿sí? O que han hecho algún aporte. El Estado, a partir de las facultades del Senado, es quien le otorga la Carta de Ciudadanía y también es quien la revoca, ¿sí? Ha pasado que hay personas, no sé, pasó en un caso de un cura que, que estuvo metido como en un tema ¿se acuerdan? ¿Lo han escuchado el tema de como que pasó con niños? Como que hubo un problema con adopción de niños ilegales y todas esas cosas, y ese cura no era chileno, y se aprobó en el Senado quitarle la nacionalidad por gracia. Bueno, eso pasa. Cuando uno tiene problemas y no es chileno, normalmente pasa eso, se le revoca en el Senado la carta de nacionalidad, ¿sí? Tiene derecho a aprobar o legislar el tema de los fallos en el Tribunal Constitucional, que lo vamos a ver en otra clase, porque es una institución intermedia, que fiscaliza tanto al Ejecutivo, o sea, una institución que fiscaliza a los distintos poderes del Estado en función del respeto a la Constitución. Es el Senado quien declara la inhabilidad del presidente en el caso, por ejemplo, de una enfermedad. No sé, por ejemplo, al mismo presidente se le puede declarar por temas médicos interdicto, por ejemplo, por demencia, no sé, o el presidente justo empezó a tener un fallo por Alzheimer, no sé, algo rápido, por así decir, de un deterioro cognitivo. Un ejemplo, no estoy diciendo nada más allá de un ejemplo. Es el Senado quien, a partir de esa información médica, quien declara o no interdicto al presidente, ¿sí? O a la presidenta. Y como les había dicho en las facultades del presidente, en el Senado, concordando con el presidente, están a cargo de la elección y el nombramiento de distintos cargos públicos, principalmente en Fuerzas Armadas y en justicia. Eso. Dudas, consultas. Perdón lo rápido.